En medio de la adoración y la alabanza, uno tiene que discernir y sobre todo, no solamente expresar lo que estamos leyendo en esa pantalla, sino que debemos de adorar con entendimiento y no simplemente una repetición de algo que está escrito. Máxime cuando trae fundamento y trae mucho lo que es la escritura, lo que es la palabra de Dios. Ustedes y yo estábamos expresando, y es una palabra que yo tengo para alguien. Expresábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Decía: mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Esto lo anoté. Lo anoté no solamente en mi corazón, sino que también como un fruto de labios que confiesa su nombre a través de la imagen y lo que se estaba proyectando para cada uno de nosotros en esta mañana. Y acompañado, imagínense, de un grupo de alabanza que, por cierto, que el Señor les bendiga por su corazón de ministrar al Señor, no a nosotros, sino que su actitud de honra y adoración hacia el Señor. Y nosotros cada uno también somos parte de esa alabanza poderosa que se mueve en nuestros corazones. Pero esa palabra específicamente sentí yo en mi corazón que era como el reino de Dios, de aquel padre de familia que en un momento determinado dice que empezó a sacar tesoros viejos y los tesoros nuevos. Y el Señor, hablando sobre esa letra que hoy nos compartía, hablando de que Él es nuestro más grande tesoro, fuera de Él no deseamos nada. Pero creo que estamos en este tiempo, para algunas familias, o quizás en lo individual, es el tiempo de soltar aquellos tesoros que posiblemente han estado en tu corazón por muchos años. Y hay otras cosas nuevas que el Señor está renovando. Y algunas veces yo percibo que hay temores, incertidumbre en relación al presente y al futuro. Y el Señor te está dando un tesoro totalmente renovado y muy nuevo. Lo que tenías antes y a lo que tú te aferrabas, el Señor dice: ya no más te aferres a eso. Ya no. Hay algo nuevo que viene para ti. Tesoros nuevos, de los cuales están complementando lo que es mi poder sobre tu vida. Es el tiempo entonces, dice el Señor, de soltar. No significa que lo que era antes era malo. En un momento determinado fue importante en nuestra vida. Pero hoy el Señor dice, como ese hombre, como ese padre de familia, que está sacando los tesoros viejos y está extrayendo los nuevos. Así es lo que Dios quiere para ti. Esa es la palabra que Dios me está dando. Es lo que el Señor nos está hablando a través no solamente de lo que tú estás confesando, con lo que estás expresando con ese cántico al Señor. Posiblemente es algo que lo hemos repetido por varios domingos, pero hoy el Señor te habla de una forma muy particular a ti. Es el Espíritu Santo en medio de nosotros en esta mañana. Esa fresca unción que es el tesoro nuevo. Ya no es solamente lo que tú expresabas hace 8 días. Ni siquiera lo que venías escuchando de esa música posiblemente en tu receptor de radio. Hay algo nuevo que el Señor está dando. Hay algo que el Señor quita toda incertidumbre. Él está quitando todo temor. Él está quitando incluso tu falta de autoestima en ti y en lo que Dios te ha dado. Hoy es el tiempo entonces que en esa búsqueda deja de buscar, porque el Señor está poniendo ese tesoro nuevo. No te aferres a las cosas que han pasado, que posiblemente fueron buenas, que posiblemente fueron parte importante de lo que el Señor te estaba dando. Pero hoy el Señor está renovando tu forma de pensar, tu corazón,
Ábrete a esa palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llévanos, Señor, a ese trono de tu gracia, a ese altar que tú has preparado, Señor, que está en nuestro corazón, para que no dependamos de las cosas, Señor, antiguas, o las cosas que nos funcionaron. Hoy vienen cosas nuevas, tesoros nuevos. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita de nosotros cualquier cosa que haya sido como algo poderoso, algo en el cual nosotros teníamos esperanza, algo en el cual nos protegía en su momento. Pero así es la vida, Señor, y lo entendemos, que estamos en un proceso de ver maravillas, de ver que tu gloria es mayor la que hoy tenemos y la que viene en relación a todo lo que tú has hecho en nuestras propias actitudes y conductas y en nuestro proceso, Señor, de nuestra propia existencia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos hablas, Padre, en tiempo, Señor. Nos hablas en un momento donde necesitamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una unción muy especial. Hay algo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Y tú tienes que percibirlo. Hay algo que mi Dios está haciendo. Y sabes, no es este lugar, que por cierto es un lugar, pues, extraordinario, muy bonito. Todas las comodidades a nuestra mano. Pero no es el lugar. Es la presencia del Señor lo que hace la diferencia. Es la presencia de Dios y el anhelo tuyo y el anhelo mío de venir a buscar su presencia. Claro que cada uno de nosotros lo hace en lo particular. Esa es la responsabilidad en lo individual de lo que es aprender de su palabra, buscar la iluminación de su Espíritu Santo, para que aquello que estamos leyendo nos hable a nosotros primeramente y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a favor de otros. Claro que eso es parte de la responsabilidad como creyentes, como discípulos de Jesús. Pero también se muestra corporativamente cuando podemos orar los unos por los otros, como hoy en la mañana lo hicimos. Cuando podemos bendecirnos los unos a los otros. Cuando la palabra del Señor viene y llena nuestro corazón. ¡Wow! Eso es algo que cada vez que nos reunimos, alguien tiene palabra, alguien tiene salmo, alguien tiene himno. Tiene algo que edificar a otras vidas. Y hoy el Señor nos habla y el tema de hoy se llama autoridad. Un principio instituido por Dios. Vamos a ver si aquí aparece el tema. Ahí estamos. Autoridad, un principio instituido por Dios. ¿Qué es un principio? El diccionario Webster dice que define la palabra como principio. ¿Qué es la fuente? ¿Qué es la origen? Es el origen, la primera causa, aquello del cual procede una cosa. Y podemos ver, desde un principio hay una raíz, hay una fuente de verdad. Y el Señor lo dice. Y ahí lo tenemos. En Génesis 1, 26, 27. Ese es un principio del cual hoy estoy tomando para exponer la palabra de verdad. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios dice, crió al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El libro de Génesis entonces comienza con la actividad de un Dios en el cual va creando ese mundo físico, el entorno de su manifestación en su poder creador. Su plan llevaría a cabo mediante, desde su propio espíritu,
de una familia, de hijos que serían como Él. Imagínense todo el atributo que Dios estaba dando a los primeros seres humanos, a su exacta imagen. Esa es la manifestación, esa es una declaración de la que Dios está haciendo como un principio que genera en la tierra y que es universal. Y sigue diciendo que esta manifestación es clave para los deseos naturales de cada uno de nosotros. Existe una gran cantidad en cada parte de la palabra de Dios que se llaman principios. Y son una integración y una manifestación de su amor y su poder. Eso significa que concerniente a la creación de lo que estamos hablando, del hombre, esto debe ser cuidadosamente examinada en esta mañana. Sé que el tiempo es pequeño, pero vamos a tratar la manera de resolver lo que es la autoridad como un principio instituido por nuestro Señor. Cuando los seres humanos fueron criados a imagen y semejanza de Dios, Creador, ellos fueron diseñados como el actuar y el funcionar de acuerdo al propósito y el destino que Él ya había reservado para cada uno de nosotros, bajo esa autoridad máxima de Dios y los principios que Él había creado para nosotros, los habitantes de esta tierra. Y esta autoridad no pertenece a nosotros. Primeramente, Él es el dador de toda autoridad. Los seres humanos habían sido delegados, nuestros primeros padres, Adán y Eva, como una autoridad compartida en ambos. Porque tú nunca puedes tomar esa autoridad verdadera, porque siempre es delegada por alguien, hacia alguien, con un propósito. Y eso es la enseñanza de esta mañana. Así que tú puedes tomar el poder, pero la autoridad y algo que tiene que ser otorgado es de parte del Señor. Nadie puede transferir una autoridad de la cual no ha recibido, porque eso significa usurpar lo que no ha sido delegado. Dios delegó una autoridad y fue trasladada al hombre. Y en la restauración que Cristo Jesús vino a hacer, hay una autoridad legítima también de parte del Señor. Eso significa que el deseo del poder cayó primeramente en el hombre, más que la autoridad. Muchos anhelan poder para tener autoridad, pero lo hacen totalmente al revés, porque no hay ningún poder sin ninguna autoridad. Y eso fue lo que sucedió. Y leamos Génesis capítulo 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La estrategia del enemigo sigue siendo igual. No hay ninguna creatividad en él. Sigue sus mismos patrones y sus propias conductas. ¿Qué significa? ¿Acaso, Eva, no te gustaría ser como Dios? Esa fue una pregunta en medio de lo que era el desafío y el reto que el enemigo, la serpiente antigua, le estaba haciendo a Dios, a los primeros seres humanos que Él había creado. ¿Acaso ustedes no quieren ser como Dios? Porque era parte de una revelación que Él estaba haciendo para que los hechos a imagen y semejanza de Dios, en su libre albedrío, tenían que decidir. Y una respuesta equivocada, que ya la sabemos nosotros, y reflejaba la naturaleza de quien le estaba haciendo esa pregunta. Porque recordemos que Él fue el primero en quebrantar una autoridad. Ese querubín hermoso, ese ángel dotado de autoridad y de toda virtud de parte del Padre, Él un día consideró también ser como Dios y se reveló con toda esa autoridad. Así se debe que Él y la tercera parte de los ángeles fueron desterrados totalmente de la presencia de Dios. Eso significa que Dios tiene un enemigo. Eso significa que se le llama el acusador, el adversario. Él fue quien tentó entonces a los primeros seres humanos. Así que el diablo es un ser creado angélicamente que se rebeló contra esa autoridad de Dios. Y de nuevo,
La autoridad verdadera consiste en lo que el Señor está haciendo, en una restauración. Por eso es que Él ha venido. Y significa que es una autoridad que no es nuestra. Nosotros somos los dueños de ella, dada por el Señor legítimamente en esa cruz. Así que hay un principio imprescindible que debemos de conocer en esta mañana, y es la autoridad de que todo se somete a algo más. ¿Qué significa eso? Que todo se somete a algo más en lo que es autoridad, a fin de poder funcionar, a fin de poder crecer, a fin de poder prosperar en nuestra propia vida. Este principio fue establecido desde el inicio del mundo, cuando fue creado. Nada de lo que Dios ha creado puede existir si no hay una sumisión a algún tipo de autoridad. Por eso es importante. Y la primera manifestación de la autoridad consiste en que todo depende de Dios, creador para su existencia. Y veamos esta próxima escritura. Colosenses 1, 16, 17. Debido a que todo el origen viene para Jesús, toda gloria y honra. Y dice y declara lo siguiente, Colosenses 1, 16, 17. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman todo un coherente, dice la nueva versión internacional, Reina Valera 60. Pero una semilla se debe someter a lo que corresponde a la autoridad que va delegada sobre ella. Todo lo que hay se somete a algo más, como una semilla, como un principio del cual se somete a la tierra, porque es en la tierra donde es sembrada. Es como un pez. Su autoridad es el agua, porque sin ella no podría sobrevivir. Todo está bajo autoridad. Todo el sistema solar tiene un control del universo. Si no, los demás planetas serían una anarquía. Todo está sometido, visible e invisiblemente, a una autoridad que ha sido delegada por el Señor. A nosotros humanamente nos cuesta ver a veces la autoridad, porque nuestro encuentro con la autoridad a veces ha sido negativa. Muchas veces no tenemos la mejor experiencia cuando nos encontramos con autoridades. Pero eso no quita de ti toda ignorancia, porque la ignorancia no elimina la ley. Todos y cada uno de nosotros debemos de reconocer, máxime como discípulos de Jesús, que la ley ha sido escrita, su palabra. Es el manual del fabricante que nos permite conocer entonces lo que significa autoridad. Jesucristo entonces ejerce este principio de autoridad, porque Él es Dios. Él es el creador. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4. Y se va a dar cuenta cómo Jesús aplicó todo lo que es ser sujeto a toda autoridad. Él es el ejemplo. Porque Él, siendo Dios, no se aferró a esa posición de Dios. Antes bien se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y en esa forma de hombre se sujetó a las leyes. Y dice la palabra de Dios que, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como sus hijos. Eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, 4, 5. El primer paso para poder corregir ese problema que tenía la humanidad en relación a la autoridad fue Jesús quien dio su propio ejemplo. ¿Qué significa? Que Jesús en forma voluntaria vino como un bebé, como ese bebé que hoy, ¿verdad?, estábamos orando y presentándoselo al Señor. Así vino Jesús, como un bebé. Ese fue su proceso y su formación, del que había creado los cielos y la tierra, para poder rescatar a la humanidad de su pecado, de su desobediencia, de su anarquía, de su falta de sujeción a la autoridad de Dios, porque quebrantamos esa ley por el cual correspondía, si de cierto, si coméis de esto,
vas a morir. Y el diablo, el enemigo, le dijo, lo que pasa es que Dios quiere evitar que ustedes sean como Él, ser como Dios. Una mentira y un engaño. Y Jesús vino a restaurar eso, porque prácticamente Él nació bajo la ley. A pesar de que Él fue Él mismo quien instituyó para su pueblo, para los israelitas, todas las leyes, debido a que Dios había establecido todo tipo de autoridad, Jesús se sometió a eso. Segundo lugar, quiero enfocar particularmente en cuanto a que Él también dice que se sujetó a sus padres. Y eso lo vamos a leer mucho más adelante. Pero es increíble cómo es que Mateo 3:13, 17 habla sobre la sumisión, ya no solamente a sus padres cuando Él nació, porque la Escritura dice que Él fue sujeto, dice que Él estaba siendo criado en Nazaret. Ese lugar geográficamente fue el lugar donde Jesús creció y estuvo prácticamente hasta los 12, 13 años. Y ahí dice que fue sujeto a sus padres. Su madre, María, dice que había contentamiento en el corazón de ella de ver a Jesús en su crecimiento. Porque Él no solamente crecía en sabiduría, sino que también en estatura, dice la Escritura. Mira todo lo que el Señor hizo. Él mismo escribió y Él mismo delegó los 10 mandamientos porque es Dios. Y Él se sujetó a Éxodo 20, donde dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas feliz en la tierra que el Señor ha dado para ti. Lo que también Gálatas decía, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que era un mandamiento con promesa, tomando Éxodo 20. Jesús estaba cumpliendo la ley, sujeto a una autoridad que en ese momento eran sus padres. Y dice Mateo 3:13, 17. Mira esto. Y con eso creo que nos quedamos en esta mañana. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó Juan. Dejémoslo así por ahora, le respondió nuestro Señor Jesucristo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Entonces Juan consintió, pero tan pronto como Jesús fue bautizado, dice que subió del agua. Después de pasar por el agua del bautismo, en ese momento se abrió el cielo, y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Jesús vio lo que venía sobre Él, el Espíritu Santo. Y en ese momento se abrió el cielo, y Él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre Él. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Y después de eso, el Espíritu dice que lo llevó al desierto. Pero aquí hay un significado muy importante. El recorrido de Jesús, del lugar donde se encontraba, que era la región de Galilea, que era el lugar donde Él estaba operando, prácticamente ir hacia el Jordán. Dicen que eran más o menos unos 120, 130 kilómetros. Era casi una semana de estar caminando en colinas, en valles. Y las rutas que en ese momento habían no eran nada parecido con lo que hoy nosotros tenemos. Un medio de transporte mucho más rápido. Pero Jesús no simplemente llegó al Jordán a una visita de un profeta que estaba bautizando con agua. No, era para cumplir toda la ley, de lo que se ha hablado anteriormente sobre Juan, pero también sobre Él como el Mesías. Eso significa que Jesús vino buscando a Juan. Pero el hecho de someterse a esa autoridad, porque imagínense, Jesús es Dios y 100% hombre. Pero Él no se aferró, como dije al inicio, a esa posición. Reconoció la autoridad que Dios le había dado a Juan y se sometió a esa autoridad, siendo él Dios. Él buscó confiadamente esa autoridad de Juan el Bautista para que éste le permitiera a Jesús poder someterse a esa autoridad. No cabe duda que Juan
ya previamente sabía que venía el Redentor. Sabía ya anticipadamente que algo iba a suceder, porque Él era el precursor, era el que estaba preparando el camino de mi Señor. Y se dio ese día. Pero dice Mateo 3:11, pero el que viene después de mí, refiriéndose a Jesús, es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco, dice esta versión, llevarle las sandalias. El que viene detrás de mí era alguien que venía muy próximo y lo sabía Juan. El secreto para esta vida es someterse constantemente a Dios. Significa dejar tus intereses personales. Y hay intereses personales que son buenos, pues yo no digo que no. No todos nuestros intereses tienen maldad. Hay intereses buenos. Hay intereses que de una u otra manera nos pueden prosperar. Pero hay otros intereses que compiten con el señorío de Jesús, por muy buenos que sean. Hay otros intereses egocéntricos, que quizás no estás dañando a alguien, pero estás evitando que el reino de Dios y su justicia sea cumplida primeramente en tu vida y en la vida de los demás. Por eso que tenemos que discernir lo que la palabra nos dijo al principio. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es la palabra que el Señor nos está trayendo. De hecho, Juan le dijo a Jesús, yo no puedo bautizarte. Tú eres quien debes bautizarme a mí, no soy yo. Porque él no llegaba a comprender plenamente la autoridad de la cual fue conferida a Juan el Bautista. Para él era una situación de conflicto, de autoridad. Era un conflicto internamente, porque no se veía como esa autoridad para poder bautizar lo que ya el Señor le había encomendado a él. Si hay alguien entre nosotros que necesita dones, son otras personas. Pero la primera autoridad de la cual el Señor ha dado esos dones es a ti. Dios te ha conferido una autoridad. No es solamente para los ancianos o para los líderes. Porque el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es una autoridad implícita, inherente a nuestra disponibilidad y la autoridad que Dios nos ha delegado a todos nosotros. Si no haces esa parte de esa autoridad que Dios ha establecido en tu corazón después de que tú reconociste a Jesús como Salvador primeramente y después como Señor, hay algún problema que no está funcionando con la autoridad de la cual el Señor me ha dado. Comentaba yo en el retiro que tuvimos a nivel de la región central, y algo muy fresco. Venía yo de Costa Rica hace pocas semanas y en el aeropuerto conocí a alguien que por su rostro y porque pues dominaba bien el idioma inglés, era anglosajón, ¿verdad? Era norteamericano. Me acerco a él simplemente porque era la única mesita en el aeropuerto que estaba libre para tomarme un café. Y entonces, con mucha discreción, pues solicité, ¿verdad?, si estaba desocupado en la otra parte de la silla para compartir con él esa mesa. Y él me dijo en perfecto español que sí, que estaba bien. Y please, porfa. Y me dijo, y hasta me hizo así un poquito la silla. Me senté y en ese momento el Espíritu Santo, porque es la autoridad que Dios nos ha dado, sin abusar, sin crear ningún tipo de conflicto, sin ni siquiera decir yo soy tal cosa. No, es la autoridad de un hijo de Dios donde quiera que va. Y después de conversar un poco para romper todo hielo, él se conducía de Costa Rica a Guatemala porque tenía una familia de hace muchos años, no familia sino que amigos y conocidos en la antigua. Y mientras que él me hablaba de lo hermoso y bello que es nuestro país, porque muchas veces los que vienen de afuera lo ven mucho más hermoso que nosotros, ¿verdad? Que nos hemos acostumbrado solo a ver quizás los hoyos de la carretera, a ver ese gran tráfico. ¡Ah, qué desgracia!
Pero la gente que viene de afuera ve lo bello y lo hermoso que para nosotros ya está como vendado y vedado. Y después de eso yo siento una palabra, le digo, mira, yo siento, tengo un sentir que hay algo muy profundo en tu corazón que te preocupa. ¿Y qué es? Me dijo, no sé, pero siento que hay un dolor en tu corazón, hay un dolor que se está dando en este momento y que se está provocando a veces desesperanza y hay mucha incertidumbre y etcétera, etcétera. Y el hombre me dice, sí, ciertamente, tengo años de tener a mi esposa con un cáncer y las noticias que he recibido, imagínense que la condición médica en los Estados Unidos es mucho mejor que la de nosotros. Y he agotado todo el recurso de seguro. Y ya los médicos me informaron que prácticamente su enfermedad está llegando al ocaso, a su fin, y que me prepare. Y mira ese momento tan importantísimo. El destino de mi Dios y Señor para ejercer una autoridad que Él me ha dado. No por la función que estoy desarrollando, porque eso al final no es tan importante. La autoridad que Dios te ha delegado para que un momento como ese aeropuerto puedas compartir con alguien que el Señor te está diciendo, esta es la palabra que tengo para Él. Y sabes algo, para terminar rápidamente ese testimonio, oré por este hombre y él entregó su vida a Jesús. Yo digo, la autoridad tiene que ver con títulos. La autoridad tiene que ver con tu estatus económico, con tu cultura. No. La autoridad no tiene que ver con nada de cosas humanamente hablando. La autoridad tiene que ver con el poder que el Señor por su Espíritu Santo te ha dado. Y esa autoridad viene del jefe de jefes, nuestro Señor Jesucristo. Viene de aquel, hermanos, que ha dado su vida en esa cruz. De aquel que ha venido a rescatar y poder informarnos correctamente con su ejemplo lo que es la autoridad. Pero hay otro ejemplo, totalmente diferente a lo que es la autoridad. Viendo periódicos hace poco, también muy fresco, yo estaba viendo en YouTube, no pude verlo en vivo, pero estaba viendo el sermón de una líder espiritual de la iglesia episcopal. No cabe duda que es una mujer que tiene autoridad, pues, dada por el Señor, es una ministra. Y en esa como conferencia, esta señora, esta reverenda, ella es líder espiritual y investigué de 86 congregaciones y 10 escuelas de la iglesia episcopal en Washington y 4 condados de Maryland. Estoy hablando de una autoridad. Fue una conferencia que realmente resultó ser mala y divisiva. ¿Y quién estaba en esa conferencia? Ella tenía el podio como lo que tengo yo en este momento. Y me imagino, ahí está el presidente Trump, la primera dama y toda la delegación de los que habían sido elegidos democráticamente, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Viene ella y fue doloroso realmente escuchar cómo ella transmitió una visión secular. Y abusó de su autoridad. Porque hay un momento para mí como autoridad de la cual tengo el derecho de hablar, pero respetando otra autoridad. Es como si aquí estuviera el presidente Bernardo Arévalo. Yo no me puedo prestar a este momento que tengo el uso de la palabra para decirle un montón de cosas, no puedo. Es una autoridad que está siendo prácticamente desafiada. Es una autoridad fuera de toda legalidad. ¿Y qué dijo esta señora? Sus argumentos estaban basados no en una verdad bíblica, siendo una ministra.
todos estaban arraigados a una política progresista, liberal, con una visión totalmente mundana. Ella, al presidente Trump, le estaba abogando por lo que es el transgénero. Abogaba por las fronteras abiertas, lo tengo aquí anotado. Ella abogaba por la anarquía en los Estados Unidos. Ella estaba abogando por una administración que abrazara la sexualidad. Ella que estaba contra el diseño de Dios. Es evidente que lo que ella estaba haciendo era algo premeditado, ¿va? Para provocar a un presidente. A ella se le dio esa gran oportunidad de poder dar su sermón, totalmente sesgado. Y no estaba, permítanme decirles, basado en la palabra de Dios. Se basaba en una política de ideas totalmente seculares. Y sabes, queramos llamarle como queramos llamarle, el Señor abomina y realmente condena las relaciones sexuales desordenadas, con ideologías totalmente paganas. El pecado siempre será pecado. Por más que los hombres, aún nosotros como cristianos, quisiéramos poner un perfil bajo sobre todo pecado, que no solo afecte mi vida, a la vida de otros también, y que yo no me aparte de ellos. Así de que la palabra de Dios no es inclusiva con este tipo de desórdenes sexuales. Y esa mujer en su autoridad aprovechó ese momento para interceder por los de transgénero, LGBTQ, sobre el aborto, a favor de todo eso. Claro, yo oro por ese tipo de personas. Mi anhelo y mi corazón es que vengan al arrepentimiento. No condeno, porque eso se lo hace el Señor, no yo. Mi corazón y misericordia siempre para que ellos puedan venir y reconozcan al Señor, se arrepientan de su pecado, como muchos de nosotros posiblemente fuimos como ellos. De todas maneras, pecado es pecado. Eso significa de que viene para nosotros una palabra de Dios en cuanto a esa autoridad y la actitud que debemos de tener en relación a esa autoridad. Y dice la Escritura, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Aló. Si Dios te ha conferido, y todos tenemos una autoridad, todos. Tú puedes ser padre de familia y Dios te ha dado una autoridad. Tú puedes ser, te han puesto a cargo de algo en un lugar, tú eres una autoridad. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que Dios nos ha dado, pero dice que nuestra autoridad no debe ser como los gobernantes de las naciones que oprimen a los pueblos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y eso rompe los esquemas de este mundo. Rompe los esquemas aún dentro de nosotros como iglesia. Porque a veces pensamos que el poder que tenemos lo podemos emplear ilegítimamente con una autoridad que no es consecuente, primeramente en el servicio hacia los demás. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Esto se oye feo. Posiblemente hay otras versiones más bonitas con esa palabra esclavo, pero sigue siendo servidor de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso significa que no vamos a discutir de títulos, sino que vamos a seguir simplemente la autoridad correcta. Eso es lo que Jesús quiso decirle a Juan. Aquí no es de títulos, Juan. Aquí es que tú y yo sigamos a la autoridad correcta, para que se cumpla toda ¿qué? Justicia. Para que se cumpla toda justicia. Así que la sumisión a la autoridad trae consigo poder espiritual y también nos protege. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Jesús no se sujeta al momento de quien tenía todo el derecho a bautizar, que era Juan. Mira, yo creo que nunca hubiera podido escuchar esas palabras. Este es mi Hijo amado.
en quien tengo complacencia. Eso nunca lo hubiéramos escuchado, nunca lo hubiéramos visto en la palabra de Dios. No se hubiera posado sobre él el Espíritu Santo. No hubiera venido sobre él el poder para vencer en los 40 días y 40 noches toda la tentación que él recibió en el desierto por el enemigo. Sino que él respondió con escritura, no abrogándose la autoridad como hijo de Dios, sino como 100% hombre que amaba poderosamente a quien le había dado la autoridad para rescatar al mundo. Porque exhortó al mismo diablo, solo a tu Dios adoraréis. Diciéndole, sométete al Padre. Y toda esa forma de responder, porque él daba su ejemplo, hizo que el diablo se retirara por un tiempo. Así que y esa es la actitud que yo animo a que todos podamos tener. Y dice Filipenses 2:5 en adelante, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Es por eso que Él es nuestro modelo. Qué bueno que nosotros veamos la actitud de nuestros pastores, de nuestros ancianos. Y dice la Biblia que hemos de imitar la fe de ellos. Qué bueno. Porque de una u otra manera también hay un modelo visible. Pero al final el Señor nos anima a que en esta mañana pongamos atención, no al mensajero, ese soy yo. Pongamos atención y como los de Berea, vayamos a la palabra de Dios y digamos, escudriño lo que este hombre predicó sobre la palabra y yo la escudriño, como lo de Berea. Razono, no simplemente para que todo lo que escuche yo diga sí, 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 amén. Entonces tú tienes que ir con la responsabilidad de ir a escudriñar la palabra de Dios para constatar como lo de Berea. Y eso es razonamiento. Eso significa de que toda autoridad se humilla a sí mismo como Jesús se humilló a sí mismo. La autoridad no funciona si alguien tiene que humillarte a ti. La verdadera autoridad no humilla a la gente. Mi autoridad no es para humillarte. Si lo hago en un momento determinado, tengo que pedir perdón. La autoridad no está para restaurarte. Sí, para que en la multitud de consejeros tú puedas ver que los pasos que estás dando no son los correctos. Pero no por eso te voy a humillar. Gálatas 6 dice que si alguien ha pecado entre nosotros, ¿cómo debe ser la restauración? Señalándote tus pecados, condenándote. No, restaurable, ¿qué dice? Con un espíritu de mansedumbre. Siempre pensemos que tú y yo no somos invulnerables, somos vulnerables. Yo espero en el Señor no pecar de aquellos pecados que sí son y que apartan a una autoridad. Desde luego que peco por diferentes razones, pero si hay pecados de los cuales la Biblia realmente me descalifica para lo que yo tengo, si así sucediera, yo espero ser restaurado con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que también tú, de la forma de condenar, quizás no vas a recibir esa reciprocidad por tu corazón tan duro. No vaya a ser que todo lo que siembras tú coseches. Es por eso que la autoridad es importante en nuestras vidas. Conclusión. Nuestra máxima autoridad es Dios. Y tenemos que someternos a Dios y a los propósitos que Dios tiene para nosotros. No hay otra autoridad sobre este planeta Tierra y sobre todo el universo, sino Dios el Creador. Y Jesucristo es Dios. A Él tenemos que someternos. Tenemos que someternos a alguien o vivir de acuerdo a nuestras esferas de dominio correspondiente. La autoridad, sueños y dones que Dios te ha dado. Y no debemos de tratar de ser alguien que no somos, ni debemos tratar de tener éxito. Mira, esto es importantísimo. La categoría de hijo de Dios, lo que soy en el Señor,
no tiene nada que ver con la función que yo estoy desempeñando. Tiene que ver con mi relación con Dios. Y tampoco voy a levantar una imagen cosmética para que simplemente pueda recibir la adulación de otras personas. Porque eso es estar cegado. Y eso significa sembrar mal. Tú y yo debemos de tratar si el éxito y la prosperidad de Dios se va a basar en motivaciones correctas que vengan de la palabra de Dios. Si hay algo que riñe con la palabra de Dios, por muy bueno que sea aquello, yo me voy a limitar a hacerlo. Un negocio puede hacer que la motivación que tengas en relación a lo que puedes ganar sea correcto, pero al final, el fin no justifica los medios. Si al final ese negocio o aquel compromiso que estás adquiriendo riñe con la palabra de Dios, mejor retírate. No intentes bajo ninguna situación de actitud propia motivarte con cosas totalmente incorrectas. Después dice, tenemos que someternos a la autoridad de Dios que le ha dado a otros en una relación mutua y en la comunidad. Y a veces es difícil, porque a veces nuestra experiencia, ya hablando sobre comunidad de fe y en relación con otras autoridades, no ha sido la mejor. Posiblemente tengamos cuadros negativos. Y yo te digo, en todo ese proceso, yo también lo he pasado. He tenido autoridades y que algunas veces algún conflicto quizás he tenido porque así es la situación en medio de lo que se forma carácter. Hierro con hierro se abusa. Y ahí es donde entonces somos probados. ¿Cuál es nuestra sumisión a la autoridad? Muchos le huyen a la autoridad, rehuyen, saben cuál es, pero no, su experiencia hace que no, simplemente buscan el lugar y el atajo para no estar sujetos a esa autoridad. Jesús, con Juan el Bautista, tuvo que caminar más de una semana. No rehuyó a su responsabilidad, primeramente, lo que significaba reconocer la autoridad de un hombre que era despreciable. Porque Juan el Bautista no tenía ningún atractivo físico. Se vestía con piel de camello. Su alimento eran hojas silvestres y miel del desierto. Su lenguaje era un lenguaje duro, ofensivo. Arrepiéntanse, generación de víboras. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Pero ante esa autoridad, Jesús se sometió. Pongámonos de pie, por favor, en esta mañana. Aleluya. Debemos de orar para que Él nos muestre su autoridad en todas las esferas de las cuales tú y yo estamos activando. Llámese negocios, llámese arte, llámese religión, llámese gobierno, llámese política, finanzas. ¿Cuántas esferas? Que todos de una u otra manera estamos inmiscuidos en medio de la sociedad. Y donde quiera que vamos, debemos reconocer esa autoridad. Y aunque muchas veces nuestra experiencia no sea tan buena. Yo he tenido esa experiencia hasta en las cosas más insignificantes. Y algunas veces mi esposa me jala el aire. Porque a veces yo soy brincón con la autoridad, quizás aparentemente más insignificante. Hay alguien que está organizando el parqueo y te dice, parquéese aquí. Y tú ves que hay un montón de parqueos libres. ¿Por qué fregado me está diciendo que aquí sí todo lo que hay? No, señor, mire, todo el parqueo está libre. Sí, señor, pero aquí debe parquearse. Mire, yo estoy pagando usted, no es gratis lo que vengo yo a hacer. Pago por mi parqueo. Sí, señor, pero aquí debe parquearse. Él me dice, hacele caso. Él es la autoridad. Sí, tiene razón. Nos cuesta, hermanos. Porque en nuestra humanidad frágil, ¿verdad? Somos confrontados
Y ahí es donde nosotros tenemos el qué hacer y depender del Espíritu de Dios y de su palabra. Así de que, Padre, en esta mañana, muéstrame primeramente la autoridad que tú me has dado para ser de bendición a mucha gente, Señor. Los dones que tengo, Padre. La palabra tuya, Señor, de la cual me ha enseñado a que servir significa ir hacia la necesidad. No que la necesidad venga hacia mí, al contrario. Señor, necesito ser como tú, conformados a la imagen de tu Hijo amado. Él es el mejor modelo de una autoridad. Él nos dice que no vino para ser servido, sino que para servir a los demás. Que ese sea nuestro corazón de servir a los demás, Señor. Yo quiero estar en orden, Señor. Yo quiero conocer la autoridad que tú tienes para mí. Señor, llévame a confrontarme con aquellas cosas de las cuales muchas veces en mi autoexamen, Señor, tengo temores. A veces, Señor, situaciones de una autoestima muy baja. Algunas veces, Señor, pensando en títulos de los demás y tal vez no yo. Quizás pensando en la posición económica de otros que yo no tengo. Señor, fuera todas esas cosas humanamente que me están afectando para no mostrar esa autoridad que me has dado de servicio para otros, de bendición para otros, Señor. Yo quiero estar en orden. Yo quiero conocer esa autoridad que tú tienes para mí, de tal manera que yo pueda colocarme, Señor, en ese lugar correcto, en esta vida, Señor, para que yo pueda realizarme al máximo y disfrutar y gozarme, Señor, de saber que otros están siendo bendecidos, porque la autoridad que tú me has puesto les ha sido de gran bendición. Señor, en esta mañana quiero realizarme al máximo y apoyar a todos aquellos que están también a mi alrededor, para que yo pueda realizar todo aquello que te causa, Señor, ese placer como Jesús, donde los cielos fueron abiertos. Y yo me imagino en esta mañana que desde el trono de tu gracia tú nos ves, Señor, y en tu corazón dices tú, Señor, este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo gran contentamiento, porque tú te alegras y hay satisfacción en ti, Señor, que el modelo de Jesús esté permeando nuestra vida constantemente. Así que, Señor, yo quiero llegar a convertirme en todo aquello que tu palabra habla sobre mí. Tú me creaste, ayúdame, Señor, para que yo no llegue a abandonar mi posición. Te lo pido todo esto, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y si hay personas en esta mañana que quieren revestirse en sus vidas, primeramente en esa autoridad delegada para ti, hombre, mujer, joven, señorita, quizás el primer paso es reconocer a Jesucristo. Si no lo has hecho, esa relación va más que una religión, es la relación con el Padre. Solo puede ser restaurada en tu vida cuando tú reconoces a Jesús como tu Salvador y Señor. En esta mañana, antes de que tú llegues a tu casa o a la agenda que tienes prevista, es bueno y es sabiamente que tú des ese paso, que no solo trae restauración a tu vida, perdón de pecados, sino que el Señor te da vida y una vida en abundancia, no importando los problemas y circunstancias de esta vida, porque Él te va a dar la paz y Él te va a guiar tus pasos. Y a propósito, te asegura también la vida eterna. Así que si tú quieres en esta mañana decirle al Padre: aquí estoy, Padre, quiero recibir de tu Hijo Jesús. Si tú estás aquí en esta mañana, ahí donde estás en el lugar, tan solo levanta tu mano y yo estoy entendiendo que tú quieres hacer ese compromiso de fe, dar ese paso de recibir a Jesús. Solo levanta tu mano donde te encuentras en esta sala, en este lugar. Solo levanta tu mano y yo quiero hacer un compromiso con Jesús.
quiero recibirlo a Él como mi Salvador y Señor. Si tú estás acá, tienes toda la libertad. En esta familia que el Señor nos ha dado y en esta comunidad, de decir, sí, yo quiero recibir a Jesús. Si hay alguna mano levantada, oh Señor, oh Espíritu Santo, ven Señor y toca nuestras vidas. Convéncenos de pecado, de justicia. Nuestro anhelo, Señor, es servirte. El anhelo del Señor es que tú hoy seas transformada en una nueva criatura, para que todas las cosas viejas pasan, pero todas van a ser hechas nuevas hoy, en este día de salvación. Gracias, Padre. Señor, queremos darte gracias para que tú aumentes nuestra fe, que tú, Señor, pongas en nosotros esa autoridad para llevar esas buenas nuevas a toda persona. Llévanos en el poder que tú nos estás dando, con toda autoridad, para orar por enfermos, para llevar, Señor, socorro y suplir necesidades a nuestro prójimo. Tú nos has dado tanto, nos has bendecido tanto, Señor. Gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Aleluya. Gloria a ti, Jesús.